Acá en este desarrollo de estos versículos, hermanos, el salmista está dando un agradecimiento, un honor, una gloria, muy específicamente al Señor, a Dios. Y esto viene desarrollándose muy puntualmente, específicamente sobre David, las batallas que el Señor le hizo ganar a David. Usted puede ver acá cómo a este hombre de Dios, a este siervo de Dios, cómo Dios le fue dando las herramientas para poder ir venciendo a sus enemigos. Usted ahí va, a partir de estos versículos que leíamos, va viendo todo el escenario que David enfrentó, en escenarios de retos, de metas, de complejidades, de enemigos, de situaciones adversas, que es lo que la vida se compone. La vida se compone de adversidades, de retos, de tristezas, de situaciones complejas que muchas veces uno no las tiene agendadas, pero aparecen en la vida. Ahora, al ver todo este desenlace, vemos cómo en cada uno de los escenarios que David enfrentó, David fue teniendo los ingredientes y las herramientas para poder ir venciendo cada uno de los obstáculos que David fue enfrentando en diferentes escenarios. A tal grado que ya en este escenario que leíamos acá, ya David empieza a dar un agradecimiento muy puntual, específicamente a Dios, y lo hace en la idea de que él había sido el que le fue dando todos esos elementos que lo llevaron al triunfo, que lo llevaron a vencer a sus enemigos y que lo llevaron a una posición inmerecida. Usted ahí apreciaba que dice: hiciste que personas desconocidas me obedecieran, hiciste que personas que yo no conocía se sujetaran a mi reinado. O sea que usted va analizando cada uno de los escenarios por los cuales David da ese agradecimiento al Señor. Ahora, este agradecimiento al Señor lo hace muy puntual en el versículo 31, en donde dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Cuando David hace una comparación con una roca, yo les explicaba que la forma en que una roca se compone y se hace es, primero hay que hacer una diferencia entre qué es una roca y qué es una piedra. Por ejemplo, para que lo entendamos, la Biblia aquí no habla acerca de una piedra, sino que habla específicamente acerca de una roca. ¿Y por qué razón habla acerca de una roca? Y lo define y hace la comparación de Dios, Jehová, con una roca y no con una piedra, porque muy específicamente una roca se va componiendo de ingredientes y de elementos que la componen. Las rocas se hacen de minerales, para que lo entendamos, y cada uno de esos minerales va agregándosele a ese material y se va comprimiendo a tal grado que hace que el conjunto de todos esos minerales se vuelva algo sólido y no poroso. Entonces, cuando aquí David hace esa comparación a Dios, lo compara con una roca, es porque él estaba muy consciente de que el Señor es una roca. ¿Y que en qué sentido? En los escenarios en que él enfrentó, él se dio cuenta de que Dios no era cambiante, que Dios tenía carácter, de que Dios era creativo, de que Dios era sólido,
que no era algo poroso, que se movía. Y entonces él fue definiendo a Dios como una roca. Entonces aquí usted puede ver que todos estos elementos los tuvo David para poder ser el rey y el hombre de Dios que fue. Las victorias que él tuvo fueron específicamente porque él había definido a Dios como parte de su proceso, como parte de su aliado, de su socio. Ahora, al ver todo este escenario, hermanos, es un escenario muy similar al que nosotros vivimos. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos y aparecemos acá en la tierra, la vida está llena de retos, de dificultades, de complejidades, pero en el ambiente en que nosotros nos desarrollamos, el sistema en que nosotros nos desarrollamos, vamos como desarrollando un ego y vamos desarrollando una conducta que nos hace un daño terrible. Y esa conducta se le llama la autosuficiencia. Y a medida que nosotros vamos creciendo, desde que el niño empieza a desarrollarse, empieza a manifestarse esa conducta. El niño, usted ve, al principio se deja agarrar la mano de sus padres para poder caminar. Pero más adelantito, usted ve que ya el niño ya no quiere que el papá le agarre las manos para caminar. Y ya después le da pena que el papá le agarre las manos para caminar. Y eso es una conducta que se va manifestando continuamente a medida que nosotros nos vamos desarrollando. La autosuficiencia. Entonces llega un punto, yo lo he ejemplificado, que llega un momento y un escenario que el hijo que está bajo cobertura, el hijo que está bajo esa cobertura añora el día para tener su DUI y ser independiente. Ese hijo añora el día en que se vaya de la casa, porque él ya no quiere ser dependiente de sus padres, ni ser dependiente de nadie. Él quiere ser autosuficiente. Esa es una conducta que usted va viendo que se empieza a manifestar desde ese inicio. Desde ese inicio. Ya no queremos que nadie nos sugiera, ya no queremos que nadie nos diga nada, ya no queremos que nadie nos ayude. Y es en esa idea que nos empezamos a desarrollar y a desarrollar y a desarrollar a tal grado que muchas veces estamos tan acostumbrados y tan habituados a este tipo de conducta de que nos ofende que alguien nos sugiera. Y el problema es que cuando esta conducta se va manifestando continuamente y se nos va haciendo un hábito a lo largo de los años, entonces viene otro problema. Y el otro problema que aparece es que las personas pierden un miembro muy importante que se llama escuchar. Oído es una cosa y escuchar es otra. Entonces, cuando nos vamos volviendo autosuficiente, cuando ese niño, cuando ese adulto se va volviendo autosuficiente, entonces aparece otro problema en el ser humano. Y entonces ese ser humano pierde la capacidad de escuchar. Tiene oídos, pero no escucha. Tiene oídos, pero no escucha. Porque escuchar es otra cosa. Y entonces, y es ahí en donde usted escuchará a muchos padres que dicen: mire, si yo le digo a mis hijos, pero no hacen caso, porque no le escuchan. Porque ya esa manifestación de autosuficiencia ya está en niveles altísimos. Ya es una habitualidad en nosotros. Entonces aparece que esa persona ya no escucha a nadie. Y entonces usted escuchará que usted le dice a muchas personas, usted le dice: mire, esto es así. Pero dice la gente, no le hacen caso. No me hacen caso, dicen los padres. No me hace caso, dice el jefe. No me hacen caso, dice la gente. Esa es una voz que se oye. ¿Pero por qué? Porque esta conducta empieza a desarrollarse en nosotros y va avanzando.
Y ya cuando la persona no escucha, ya está en un término gravísimo. Entonces, todo esto es el ambiente en que nosotros nos movemos. Nos han hecho creer de que ese día tiene que llegar, ese día en que nosotros no dependamos de nadie. Ahora, al ver la sociedad y vamos viendo y vamos analizando cómo estas conductas se van agregando un poco más, se le van agregando. Por ejemplo, todos los movimientos modernos, la idea de que nadie dependa de nadie. A partir de la pandemia, usted ve que se generó un caos a nivel de estructuras de trabajo, en donde la gente ya no quiere ni ir a trabajar, literalmente, quieren hacerlo de la casa, literalmente. ¿Y por qué? Porque en la idea de no depender de nadie. Y eso, como les menciono, se va haciendo un hábito en nosotros, en nuestras conductas. Y entonces el problema es que eso lo que hace es que nos trae fracaso a la vida. Eso es lo que trae es un fracaso. Y por eso es que usted ve en el largo plazo las vidas de muchas personas han sido golpeadas, han sido afectadas y están pasando procesos difíciles. ¿Por qué razón? Porque no escucharon, porque se creyeron autosuficientes, porque se creyeron que ellos no necesitaban escuchar, que ellos no necesitaban de nadie. ¿Cuál es el fracaso de muchos hijos? El fracaso, usted ve que hay jovencitas que prefieren a los 15 años, a los 20 años, a la edad que no tienen la capacidad, irse con el primer loco que les ofrece alguna cosa vaga. ¿Y por qué es? Porque la gente cree que ese día va a llegar, ese día en donde yo no voy a depender de nadie. Y ese es un anhelo que se manifiesta en nuestro interior continuamente. Pero el problema es que este tipo de conductas no son reales. Este tipo de conductas no es algo que nosotros podamos añorar, no es algo que nosotros podamos llegar a decir, yo nunca más voy a volver a necesitar de alguien. Eso es algo irreal, porque la vida no se constituye en esas ideas. Y esto lo entendió David, y lo han entendido muchos hombres de Dios, y lo han entendido muchas personas. O sea que ese día en que nosotros no dependamos de nadie no existe, en otras palabras, para que lo entienda. Eso no existe. Ni aquí en la tierra no existe. Eso sobre la tierra no existe. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Por más que el sistema nos haga creer que nosotros vamos a ser autosuficientes, ese día nunca va a llegar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque hay una cadena. Si ustedes se recuerdan, en la escuela o en el colegio, nos enseñaron la famosa cadena alimenticia. Si usted se recordará de ello. Y en la cadena alimenticia es una cadena que el ser humano depende de los animales. Los animales dependen del ser humano. El perro depende de que le demos de comer y así sucesivamente. Es un sistema que estamos encadenados todos. Entonces eso no existe. Pero en el ambiente nos predican el día que tú seas libre, el día que ya no tengas un trabajo, el día que esto, el día que esto otro, el día que tu papá no te diga nada, el día que tu mamá no te diga nada. Y ahora el día que tu esposo no te diga nada, el día que tu esposa no te diga nada. Y ahí van las corrientes alimentando este tipo de ideas. Y lo que hace todo esto es fracaso en la vida. Porque Dios no nos diseñó de esa forma. Dios nos diseñó en una forma encadenada, literalmente. Entonces no va a aparecer ese día.
Y el que se sale de esa cadena y el que se sale de ese eslabón, ¿qué es lo que sucede? Hay fracaso en la vida. Hay una promesa en la Biblia y dice que un hijo no puede ser bendecido si no honra a sus padres y a sus padres. Allá en el libro de Deuteronomio, eso lo establece la Biblia. Entonces, es bien raro ver a un hijo que sea, por decirle algo, que tenga mucho dinero y que sea un hijo que no haya honrado a sus padres. Es bien raro. Siempre los hijos que usted ve ahí que han progresado, que llegaron a ese nivel alto en todas las esferas, son esos hijos que entendieron esta realidad, entendieron esa verdad, entendieron la verdad de honrar a sus padres, que es una promesa en la Biblia, porque dice para que te vaya bien, para que seas próspero. O sea, no, en otras palabras, si usted aspira a tener dinero, nunca va a tener dinero, jamás. Nunca va a tener dinero si no entiende esta verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es una ley, es algo que ya está establecido por Dios. Y entonces, si usted no entiende esta realidad, entonces va a estar patinando en el mismo lugar. Va a llegar a los 40, va a llegar a los 60 y va a estar en el mismo lodo, patinando en el mismo lugar. Y se va a sentir frustrado que ya tiene tantos años y empatinado en el mismo lodazal. ¿Y por qué razón? Por la sencilla razón de que usted cree que es independiente, que es autosuficiente. Y eso no existe. Todos necesitamos de todos. Fíjense que en el tiempo de la pandemia, los seres humanos no valíamos. El sistema mundial había llegado a un punto en donde, tipo Roma, en donde las personas eran consideradas esclavas. Pero para que usted entienda, en el tiempo de Roma, habían tres tipos de personas: los patricios, los nobles y los esclavos. Pero los que estaban como esclavos eran considerados como reses, como usted ve una vaca, para que usted entienda. Así como usted ve una vaca que la compra, la vende, la destaza, le saca la leche. Entonces, un grupo de personas que habían perdido sus derechos, entonces en Roma eran considerados como vacas, como reses. Pero para el tiempo de la pandemia, un poquito meses antes, el mundo estaba en una cúspide donde muchas personas, un sector mundial de la población, ya eran considerados esclavos, ya eran considerados como reses. Y yo siempre lo he ejemplificado. Se había llegado a considerar, por ejemplo, para que usted entienda, por ejemplo, los millonarios antes de la pandemia, a ellos les importaba más su dinero y sus propiedades y sus dineros en los bancos que los mismos empleados y que los mismos colaboradores que les ayudaban. Pero a partir de la pandemia, esto se cayó completamente. Entonces se cayó completamente. ¿Por qué? Porque ellos que creían, me dice uno de ellos, para mí era más importante mis empresas, no mi gente, que la misma gente. Y entonces me recuerdo que en la pandemia me encontré con uno de ellos, uno de esos que tiene 4,000 empleados, y me lo encontré cortando la grama, sudando. Y me dice, mira, Jorge, me dice, yo no sabía, me dice, en su vocabulario me dice, yo no sabía que esto era tan difícil, me dijo, como nunca lo había hecho, cortando la grama. Y entonces ahora me entiendo, me dijo, lo que el jardinero hace, me dijo. O sea,
para que usted entienda. O sea, para ellos, aquí está el pisto, pero andate, hacelo y aquí. O sea, no valíamos nada, para que usted lo entienda. Y me dice, mira, si aquí tengo una aplicación para ver cuántas horas se lleva, y mira todo lo que estoy sudando, yo ya no aguanto, me decía, para que usted entienda. Y entonces, esa era una realidad antes de la pandemia. Y así sucesivamente. Pero al ver este escenario es cuando uno se da cuenta. Y mucha gente que entendió el mensaje de Dios en la pandemia, que hubieron muchos mensajes ahí, entendieron de qué sirve tener 100 propiedades sin gente. ¿De qué sirve un centro comercial sin gente? ¿De qué sirve las cosas si lo que le da el ingrediente a su casa son esos monos que gritan y que le quiebran los trastos? ¿De qué le sirve que la casa tenga mármol y tenga cosas y tengan unos enchapados de oro si no hay niños? Si el ser humano es el centro de todas las cosas. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces muchas veces estamos ahí fregando a los hijos, molestando, cuando no entendemos. Y eso a veces lo entienden ya el abuelo, cuando la gran mansión le queda sola. Nadie en la gran mansión. Ay, cómo quisiera que estuvieran mis hijos acá. Sí, pero los hostigaste cuando estaban. Hoy ni quieren saber de vos nada. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no entiende esta verdad, no entiende esta realidad. Entonces, para que le doy un pequeño ejemplo para que usted entienda de que no podemos. Alguien dice, sí, me pagan. Ellos no, es que todo está relacionado, todo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Entonces, el ser humano también está en una codependencia de Dios, para que lo entendamos. Por eso le puse ese ejemplo. Así como ese millonario tiene que cortar la grama si no le llega el jardinero. Entonces lo que le quiero dar a entender es que esa misma codependencia es de Dios con el ser humano. El ser humano no puede estar desenchuflado. El ser humano no puede estar desligado de Dios en ningún momento. Porque el día que se desliga de Dios, entonces ese ser humano empieza a ser golpeado, empieza a ser azotado por los fracasos de la vida y por los golpes y los retos y las situaciones que tarde o temprano siempre llegarán. Entonces es una codependencia total. Por eso es que el salmista alaba al Señor y le dice, gracias Señor, porque solamente tú has sido una roca, algo sólido que me ha mantenido a través de tu fortaleza. O sea, la fortaleza que tú has traído a mi vida, tú me has dado la valentía para poder vencer mis enemigos. Tú me has dado la fuerza para poder vencer a mis enemigos. Leamos un versículo muy interesante que dice acá en el versículo número 31. Si usted me ayuda a leer, dice, porque ¿quién? Versículo número 32, perdón. Dice, Dios es el que me ciñe de poder. O sea que Dios, cuando dice me ciñe de poder, es el que me da valor, para que lo entienda. Es el que me da valor. O sea que el valor en una persona no aparece de la casualidad. No es producto de la nada, pues. El valor en una persona es producto de Dios. Y dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. O sea, quien hace mis pies como de siervas. O sea que en los momentos en que David tenía que huir, para que lo entendamos, y tenía que correr a todo dar, como decimos en buen salvadoreño,
en esos momentos que él necesitaba, pero salir aventado. Entonces Dios le daba una fuerza, venía un valor y venía una fuerza. Yo no le estoy hablando de pajaritos, venía una fuerza al interior de David, se depositaba esa fuerza en el interior de David, y dice ahí que David corría literalmente como un venado. Póngase a pensar. ¿Usted entiende lo que significa correr como un venado? Habría que medir el kilometraje que llega un venado. Entonces, para que usted vea, entonces dice: gracias, Señor, porque en los momentos en que yo tuve que correr como un venado, en los momentos que yo tuve que correr, que necesité fuerzas literales para poder correr, tú las enviaste para yo poder salir vencedor en esta situación. Entonces ahí usted puede ver que no es así. Y entonces la gente dice: ¿por qué dejé de pagar la casa? ¿Por qué me la quitaron? Porque te olvidaste de Dios. ¿Aló? ¿Por qué te la embargaron? ¿Por qué te pasó esto? ¿Por qué te dejó el marido? ¿Por qué te dejaron los hijos? Hay que revisar. No quiero criticar, pero no quiero meterte en el cuchubal, pero probablemente nosotros nos vamos haciendo codependientes. Así como el hijo que ya tiene el DUI y dice: ya puedo. Y uno se tira unos tiros ya solo. Y como le salen algunos tiros solo, entonces uno cree que ya no necesita del padre. Pero uno tiene que estar ubicado siempre, continuamente. Tengas DUI, tengas casa, tengas millones en la cuenta, seas el más millonario, seas el más pobre, tengas recursos, tengas salud, estés en una cama, tenés que entender que nunca va a aparecer ese día que nosotros no podamos depender de Dios. O sea, nosotros vamos a salir de esta esfera y vamos a seguir dependiendo de Dios en la eternidad, porque estamos amarrados, porque estamos casados. Y qué bueno estar aliado a la roca inconmovible que es Dios. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Y dice el versículo número 34: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entonces, usted sabe que David, usted ha visto en la Biblia, ha encontrado en la Biblia que David era militar. ¿Qué dice la Biblia que David era? ¿Qué dice que era? Un pastor de ovejas. Entonces, ¿cómo puede ser que un pastor de ovejas, usted entiende qué es un pastor de ovejas? Es un pastor de ovejas, son unas ovejitas. ¿Y qué pueden hacer unas ovejitas? Darles de comer, bañarlas. Pero ¿cómo puede ser que una persona que está preparada para ser pastor de ovejas pueda matar a millones y a miles de personas con estrategias de guerra? Eso es inconcebible. Eso humanamente no es viable. Yo siempre he puesto este ejemplo. Uno de los grandes problemas de la mayoría de profesionales en este país y en otros países es algo bien sencillo. Lo mismo que estamos hablando, la autosuficiencia. Por ejemplo, se hablan que en Cuba, dice que ya la mayor parte de taxistas en Cuba la mayor parte de la población en Cuba es profesional. Y ya aquí en El Salvador ya estamos en esos mismos niveles también. Y yo les contaba de un hermano que era taxista y decía: el día que yo me gradúe, yo lo que voy a hacer es, ya no aguanto que la gente me diga don. Entonces el día que yo me gradúe, ahí en el retrovisor voy a poner mi título, dice. Le voy a poner una copia y todo el que se suba aquí va a tener que decir licenciado. Ya no me va a decir don. Entonces yo siempre lo he ejemplificado y digo: hay cosas incongruentes. Usted que no tiene un estudio y una preparación no ha tenido necesidad de irse para Estados Unidos.
Pero muchos que empeñaron 7 o 8 años de su vida tuvieron que irse para Estados Unidos, y no que tenían el cartón, pues, y que iban a salir adelante. ¿Cuál fue el problema? ¿El país? No. Si aquí hay bastante trabajo. ¿Cuál fue el problema? Usted que no tiene un cartón, tiene su casa, pero hay un montón de gente que tiene un montón de maestrías y viven alquilando. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente se cree autosuficiente, cree que puede, cree que el cartón le va a dar la salida a sus problemas económicos. ¿Y por qué creen eso? ¿Por qué usted cree que esa idea? Esa idea es, yo recuerdo de un tipo que dijo: mire, el día que yo me gradúe, lo primero que voy a hacer es irle a restregar a mi familia el título. Estás enfermo, hermano. Estás grave. Entonces, ¿y qué es lo que asoma ahí? La autosuficiencia. Queremos, entonces nos hacen creer: mira, el día que tengas un título ya vas a ver, no vas a necesitar ni de trabajo, te van a decir fulano y esto y lo otro. Mira, el día que tengas una empresa ya vas a ver que no vas a necesitar de nadie, dice la gente. Mira, el día que vos tengas un trabajo en línea ya vas a ver, te vas a sentir libre. No, siempre nosotros vamos a necesitar de nuestros seres queridos, siempre nosotros vamos a necesitar del prójimo. Y sobre todo, siempre tenemos que tener la codependencia de parte de Dios. Le guste o no le guste, así es esto. Y entonces dice acá que David, sin tener una experiencia militar, Dios lo hacía ganar las guerras. Sin experiencia militar. Yo admiro, hay un montón. Aquí en el país hay un montón de ingenieros, pero también admiro a un montón de empresarios que han construido grandes torres y no son ingenieros. Hay un montón de empresarios que han construido grandes colonias y no saben nada de ingeniería. Para que usted tenga una idea. Porque la inteligencia, el conocimiento, no proviene humanamente hablando. O sea, proviene literalmente de Dios. Yo les decía un día de estos les comentaba, y les decía que yo tenía un cliente que había mandado a su hijo a estudiar a Europa, y entonces el hijo, ya estudiando allá en Europa, me cuenta el papá, y yo un día me lo encuentro y le digo: ¿qué tal su hijo? Y allá está aquel tonto, me dice, estudiando, que no sé qué. Pero aguantá vos, me dice. El hombre tiene, en otro país, tiene una cadena de almacenes, toda de él, todo como 100 propiedades, millonariazo. Y entonces me dice, pero mira vos, me dice, aguantás este tonto, me dice. Este tonto me dice que no ha hecho nada, me dice. Yo le he mandado a estudiar allá a Estados Unidos, allá a Europa. Ahora me dice que él me va a dar sugerencias, me dice, en mis negocios, dice. Entonces yo me digo, para aterrizarlo y para que entienda, lo que voy a hacer cuando venga de Europa, le voy a poner un canasto de tomates y que con eso inicie, y que en ese canasto de tomates aplique todas esas estrategias de allá de Europa. Vamos a ver si hace pisto. Entonces así nos ponemos muchas veces nosotros con Dios. O sea, nosotros nos ponemos a creer que nosotros vamos a poder. ¿Cree usted que con todas las técnicas de Europa ese se va a poder levantar a tener todo lo que tiene el papá? Jamás, ni en esta ni en la otra. La única forma fuera que con ese canasto él dependa de Dios y diga: Señor, bendecime esto, bendecime esto, bendecime esto. Señor, producime esto, y se levanta. Pero así con ese ego, que el cartón y que las cosas te van a dar las cosas, jamás te vas a levantar. La única forma para que te levantes es que mañana, tarde y noche le pidas misericordia a Dios y te des cuenta que nosotros no somos nada sin la dependencia de Dios en nuestra vida. No vas a poder. No vas a poder. Dice acá el versículo número 34: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce,
me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó. O sea que en los momentos de guerra, en los momentos de batalla, mire, hermanos, cuando uno está enfrentando una situación difícil, uno lo que necesita es fuerza, valor. Si usted recordará el caso de Saúl, ¿qué le sucedió a Saúl cuando apareció Goliat? ¿Qué le hizo falta a Saúl cuando apareció Goliat? ¿Qué estaba haciendo Saúl cuando apareció Goliat? ¿Qué apareció? Dice que estaba escondido. ¿Y por qué estaba escondido? Porque tenía miedo, no tenía valor, no tenía aliento. ¿Y por qué ella no tenía aliento? ¿Y por qué ella no tenía valor? Porque él se había creído la mamá de Tarzán. Él creía que él era el que ganaba las batallas. Él se creía el gran rey. Pero si él hubiera estado en codependencia de Dios, en ese momento que apareció Goliat, le hubiera nacido una fuerza del interior que se llama valentía y hubiera salido a pelear contra Goliat y lo hubiera vencido, porque Dios hubiera estado con él. O sea que el valor, el miedo no se puede superar sin el poder de Dios. Pero usted ve que un David, un niño, pastor de ovejas, sin armamento, sin la destreza, con una honda, le pega exactamente donde tenía que pegarle para botarlo. O sea, es increíble. O sea, si usted no entiende esta verdad, usted va a seguir patinando. Usted tiene que entender que esto de la iglesia no es cada domingo, no es cada vez que usted quiera. No es así esporádicamente. Esto es una medicina mañana, tarde y noche, constantemente. ¿Por qué? Porque si no, en el momento que usted se enfrente a sus enemigos, usted no va a tener la valentía, no va a tener la fuerza, no va a tener el coraje, y sus enemigos lo van a vencer. Y usted va a decir: ¿y por qué otro golpe? ¿Por qué me dejó ahora el marido? ¿Por qué me dejó ahora la mujer? ¿Por qué me dejó ahora los hijos? ¿Por qué salí mal en esto y esto otro? Porque no entiendes esta verdad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. O sea que uno constantemente tiene que tener este criterio. Si usted no lo tiene, va rumbo al fracaso. Porque cuando usted está en este nivel, en el nivel de dependencia con Dios, entonces usted escucha. Se lo voy a ejemplificar con otra forma para que vaya entendiéndola. Por ejemplo, usted sabe, yo bajé 150 libras en 90 meses. Haga números, ¿cuántas libras diarias? Pero eso tiene un reto, tiene un enfrentamiento. ¿Y cómo lo hice? Dejando 90 días sin comer, literalmente. ¿De dónde salieron las fuerzas? Por supuesto, si las fuerzas no pueden nacer de uno, hermano. No pueden nacer de uno. ¿Cómo uno va a aguantar 90 días sin comer? O sea, no se puede. Entonces, usted no va, o sea, algo tan sencillo, pues por eso le doy a entender. Yo me cansé de hacer una dieta, me cansé de otra, pero llega un momento donde uno topa y dice, no, la verdad es que hasta en esto, ¿quién podría creer que en algo tan absurdo que uno diga, para rebajar voy a necesitar de Dios? Sí, para todo, porque es o sea, uno se cree que puede, que la dieta va a poder, que esto y lo otro. No puede uno. Si no es la voluntad de Dios, literalmente, y la fuerza de Dios, usted no va a poder hacer nada. Pero después de bajar,
Entonces yo ya puedo decir, ya bajé. Entonces alguien puede decir, ya vine a la iglesia ahora. Alguien puede decir, ya, qué bueno, ya sentí la presencia de Dios. Sí, pero el problema es estos 2 años posteriores. Como me dijo alguien, pues sí, me dice alguien, ya después son los deseos que le dan a uno. Ya le ponen una pizza y usted que queda así como algo viendo luces. ¿Me la como o no me la como? Y para no cansarle, el viernes me compré una bolsa de churros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces ayer mi mamá me dice, ¡qué barbaridad! Me dice, ya estás comiendo churros otra vez, me dijo. Agárrenlos y tírelos, le dije yo. Vea, porque estoy escuchando. Sé que eso me hace mal. Pero en otro momento, usted le dice, qué vieja para molestar. ¿Cómo le dice usted a su marido o a su mujer cuando le dice, mira, estás gordo, mano? Mira, bajá. Mira, ya tenés diabetes y no bajás. Tenés hipertensión y no bajás. Deja de estar molestando. Pierde uno. ¿Qué pierde? La capacidad de oír. ¿Cómo me voy a molestar por alguien que me tire los churros? Por alguien que me tire las gaseosas. Si es para bien de uno, pues, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo se va a molestar usted porque le digan que venga a la iglesia? ¿O cómo se va a molestar usted porque alguien lo someta, dizque a este régimen de búsqueda? No se puede molestar uno si esto es para bien de uno, porque nosotros somos unos enfermos que necesitamos mañana, tarde y noche depender de Dios, porque a medida que usted depende de Dios, se va a poder mantener. ¿Me doy a entender? Entonces, así es la parte espiritual. Entonces, ahí le aparece a usted le aparece una tentación vestida de mujer, no va a poder. Así domingueando. Es mentira, hermano. Es mentira. Es mentira. No va a poder. Me dijo un hermano, esta expresión. El hermano se creía muy espiritual y buscaba mucho de Dios. Entonces, pero él se creía muy espiritual en este territorio, en El Salvador. Pero él dijo una expresión muy, muy interesante y dijo, mira, hermano, él es un empresario, dijo, ser evangélico aquí con este tipo de mujeres, Dios le da un nivel de fuerza a uno. Pero cuando yo voy a Estados Unidos allá, dice, hay unas prostitutas, dice, que usted se queda viendo luces. Dice. Y si usted no tiene esa energía, le dan vuelta, dice. Cae. Pues sí, como le digo, ahí uno con el panzoncito, con el calvito, uno es fiel, va, pero ya que le aparezca uno de esos famosos allá, no sé si me voy a entender. Entonces, eso no se puede si no es de parte de Dios para su vida. Su matrimonio no se va a poder sostener, no se va a poder sostener. No se va a poder sostener, aunque usted quiera, no se va a poder, porque somos carne. La única forma para que eso se sostenga, es que esté en una codependencia de Dios. Mira, Señor, mira, yo amo a esta mujer, amo a estos hijos, pero yo no quiero un fracaso. Yo quiero que siempre haya el temor en mí, el temor en ellos, el temor en mis hijos, y de esa forma se va a sostener. Haga ejercicio, vea qué hace, pero no dependa de eso, dependa de Dios. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Y dice, me diste a mí mismo el escudo de tu salvación, el versículo 35, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Mire lo que dice el versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Entonces yo le decía, ¿verdad? Bajé 150 libras, pero yo estoy consciente
Mire, yo estoy muy consciente que no me puedo descuidar. Yo no puedo seguir comiendo como antes. Como ya bajé, va, sí, ya. No, yo ya no necesito de dieta, ya no necesito de ejercicio, ya no, ya llegaste al cielo, mano. Y así pasa en muchos de nosotros. No se puede. Esto es, yo me peso todos los días. Voy para 3 años de pesarme todos los días, todos los días, todos los días. El calendario, un calendario todos los días. Para mí, de un día para otro cambia. Hay días 3 libras para arriba, 3 días para abajo, todos los días. ¿Qué le quiero decir? Yo no me puedo descuidar. Entonces, porque ya estuvo, démosle con todo, hermano. No se puede. En ningún momento. Usted tiene que andar enfrenado. Entonces así es el evangelio. Así es la dependencia de Dios. Sí, ya logré la casa. Bueno, qué bueno. No, sí, está bien. Gracias, Señor. Pero seguí orando, seguí buscando. Ya logré que los hijos. Sí, ya logré que mi madre. Sí, pero hay que seguir. Es constante. No te puedes descuidar en ningún momento. ¿Por qué? Porque el día que usted se crea en esa autosuficiencia, ¿qué va a pasar? Se le mete el diablo. Se le mete el diablo a uno. En el ejemplo que estoy poniendo, se vuelve a engordar. En el otro ejemplo que le estoy poniendo, entonces vuelve al mismo lugar en donde usted estaba. Entonces uno es una codependencia continua, para que usted entienda. Continua. No hay forma. Entonces ya uno no está en la idea. Qué bueno, hermano, ya este es el último culto que vengo y aquí vengo hasta el siguiente año, porque ya no necesito de esto. No es así. Porque cuando usted lo ve así, entonces eso es una cascada y una cascada. Y cuando vienen las guerras y los enfrentamientos, usted no va a tener la fuerza para poderlo vencer, como le pasó a Saúl. Porque usted ve aquí que la fortaleza, mire, hay hermanas. Yo estaba escuchando el caso de una joven, de una señora, perdón, que se suicidó porque su marido la dejó. Mire, eso no es fácil. Aquí hay hermanas que sus esposos las han dejado o viceversa. Digámosle así, ese volado no es fácil, mano. Nada fácil. Si el matrimonio es como un enchufle, para que usted entienda, es como un enchufle. Mire, hay unos hombres que se creen machos, machos que ellos sí pueden vivir sin la doña, que no sé qué. Así usted lo ve usted, pero ya viera ya algo. Váyase unos 15 días y les agarra, el azúcar se les baja. Entonces, ese es como un enchufle. Es un enchufle que usted está acostumbrado hasta como ronca, hasta como hiede, hasta como huele. Y entonces después a usted le hace falta ese olor a ajo. Pero hay hermanas aquí que han tenido que enfrentar una infidelidad terrible. Una infidelidad en el matrimonio es terrible. Yo soy de la idea de que, por ejemplo, si alguien va a ser infiel, está bien, pero decime antes, mira, hasta ahora llego y me voy. Pero en el matrimonio, que alguien sea infiel, eso es como matar a alguien a espada, por la espalda, traicionero. O sea, es una traición y es una herida emocional en el alma terrible. Yo soy de la idea, mejor antes, mejor decime, pero no por la espalda. Porque es diferente. O usted alguna vez, los que han tenido esa experiencia de ver a su marido besándose con otra, eso es terrible, eso es un daño terrible, pero es mejor, pero si se hace, se corta, y eso afecta menos, pues digámoslo. Eso no es fácil, la gente se mata y no haya
que hacer. Pero aquí hay hermanas valientes y hermanos valientes que han tenido la fuerza. ¿Y cómo surgió esa fuerza? De la nada. ¿Sabe cómo surgió? Eso que usted viene aquí al culto, que viene a buscar de Dios. Dios le dio la fuerza para poderse sostener en esos momentos de soledad y difícil. No hay otra. No le dé tanta vuelta. Eso que viene a buscar del Señor, la reunión que tiene, eso lo que le ha dado la fuerza para poder vencer y enfrentar los grandes desafíos que tiene la vida. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. En resumen, no va a llegar ese día. No existe ese día en donde yo ya no dependo de nadie. No, papá, no existe ese día, ni lo esté esperando. Eso es como que yo le diga, mire, ya bajé y entonces ya a partir de ahora, hoy sí voy a comer pizza, pollo, eso. No existe ese día. Eso es una ilusión. El día que nosotros no dependamos de nadie, eso es una ilusión falsa, bajera de este mundo. Nosotros siempre tenemos que estar codependientes de Dios. Porque a medida que nosotros estamos codependientes de Dios, ¿qué pasa? Usted escucha. Usted escucha. Su marido le dice, mira, fíjate que estás haciendo mal esto. Usted escucha. Mira, fíjate que estás haciendo mal esta otra cosa. Usted escucha y corrige y evita un golpe. Pero cuando usted está en ese nivel de soberbia, entonces uno pierde la capacidad de escuchar. Y todo le ofende. Usted ha visto que un montón de hijos o un montón de gente no quieren que nadie les diga nada. Bueno, hay que saberlo decir también, ¿vea? Porque tampoco es como un látigo para humillar al otro. Hay que saberlo decir, ¿vea? Mira, fíjate que estás haciendo mal esto. Yo creo que lo deberíamos de hacer así. Mi opinión, mi sugerencia. Y entonces usted escucha. Usted escucha. Pero eso solo viene cuando usted es codependiente de Dios. Yo recuerdo de una familia que quebró. Ellos tenían, usted sabe que los negocios son altos y bajos, y entonces quebró. Pero el esposo, en el momento en que estaba ese auge de su negocio, le consultó a su esposa, mira, hipotecamos la casa. Y entonces ahí dijeron, no, fíjate que la casa no la hipoteques porque vaya, aquella propiedad la puedes perder, pero la casa no te da estabilidad, esto y lo otro, esto no lo arriesgues. Y entonces cuentan de que las cosas dieron vuelta, como la vida es así, y a ellos les quitaron todo. Pero esa decisión de haber escuchado ese momento, menos su casita. Entonces, eso fue el ingrediente para que ese matrimonio se mantuviera. Entonces, muchas veces hay un montón de situaciones que uno no escuchó y por eso vino el golpe y el fracaso. O sea, no existe ese día en donde nosotros literalmente no vamos a depender más de Dios. No esté añorando eso. Eso no es un sueño. Eso es una realidad que nosotros mejor deberíamos como decirle, Señor, quiero depender más de Dios y más de ti, Señor, más de ti, más y más. No quiero hacer nada si vos no me decís, dame señales, háblame. Porque a medida que nosotros estamos en esa sintonía, entonces vamos a recibir menos golpes. Que de eso se trata la vida, hermanos. La vida es corta y hay golpes que duelen. Hay cosas que duelen. Por ejemplo, hay muchos matrimonios que están siendo serios golpes ahorita. ¿Por qué es? Porque en su momento ustedes no escucharon. Le dijeron, no. Mire, la voz de los padres, mire,
Supóngase usted es independiente, vive aparte o es independiente económicamente. Pero usted va a plantearle las cosas a sus padres. Esto y esto. Así. Sin tendencia a nada. Sin tendencia a que le digan sí y sin tendencia a que le digan no. Pero dice un dicho que la voz de los padres es la voz de Dios. Entonces usted va, mira papá, fíjate que estoy enamorado de esta persona. Mira que me voy a casar con esta persona. Pero él le va a decir, mira, esta persona es parrandera, le gusta chupar, le gusta aquí, esta no sé qué, esta no sé cuánto. Mira, papá, si su papá y su mamá le dicen, mira, yo te digo que no. Póngale sentido, mano. Porque no vaya a ser que allá cuando tenga 40 y 50 se recuerde de esas palabras. Cuando allá le haya una traición y lo encuentre con otra y usted diga, sí me dijeron. O sea, cuando usted está escuchando, usted se está quitando de un montón de golpes, pero de montón, a corto y a largo plazo. Voy a hacer este negocio y le dice, no, póngale sentido, porque ese puede ser el sufrimiento de toda una vida. De toda una vida. De toda una vida. Entonces hay golpes que uno se los está quitando desde ya, con las decisiones que usted está tomando ya. Por ejemplo, las deudas. Nosotros criticamos a los que están presos. 30 años le cayeron. Pues sí, 30 años. Pero usted con esa casa son 30 años que tiene que pagarla. Igual, solo que aquellos le dan comida y aquí afuera no nos dan comida a nosotros. No sé si me doy a entender. O sea, hay cosas que hay que pensarlas y repensarlas. No porque se las dan y ya estuvo, pues. Piensen la 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6. ¿Por qué? Porque como le estoy dando, a aquellos les dan comida, a nosotros no nos dan comida aquí. O sea, son 30 años. Si no le suben la tasa de interés, si no se la suben. Si no se la suben, porque si le suben un 40. Entonces, para que usted tenga una idea. O sea, la codependencia de Dios. Y Dios siempre habla. Múltiples formas que Dios habla. Y eso, como les mencionaba. Entonces, muchos golpes que nosotros estamos recibiendo ahorita son los golpes del pasado. De nuestras decisiones pasadas. Los problemas, muchos de los matrimonios que hoy tenemos, son problemas del pasado. Te fuiste con el peludo. Pues sí, hoy tenés que enfrentarlo. Tenés que lidiar con eso. O sea, muchos problemas que ahora tenemos fueron decisiones del pasado. Pero la idea esta mañana es que nosotros codependamos de Dios, hermano. No esté añorando ese día a ser libre. Libre para ir al mercado, para venir acá, para ir allá, pero no esté esperando a que nadie le diga nada. Usted más bien añore que Dios le hable y le dé las instrucciones, cómo se hacen las cosas. Y con esto termino. Yo recuerdo cuando uno es niño o joven, hay algo que uno detesta, y de las cosas que uno detesta son de que le estén diciendo las cosas. Pero a partir de un momento en mi vida, mi papá ya no nos dijo nada. Si usted se va a tirar un barranco, él solo ve que si usted se va a tirar al barranco, allá abajo te voy a recogerte. No te dice nada. Entonces ahora, para que mi papá me diga algo, yo le tengo que ir a decir y a decirle, mira, estoy haciendo esto, decime si estoy haciéndolo bien. Antes era de choto. Ahora tengo que ir a pedirle el favor que hable. Porque si me estoy aventando del barranco, solo me voy a ir a recoger abajo y me voy a ir a enterrar.
Entonces así tiene que estar uno con Dios. Usted tiene que ir a decirle: Señor, estoy haciendo esto, decime si está bien, si está mal. No quiero que solo me vayas a recoger al barranco. Cierre sus ojos y oramos al Señor.